Carla Angola. Dime. Mira, Carla. ¡Qué emoción! ¡Qué emoción! ¿Verdad que emocionante? Tengo público en vivo. Yo no tengo a nadie que me aplaude nada de lo que digo. No. Mira, cuéntame qué significa buenas noches para ti. ¿Qué es buenas noches para ti? Ay, buenas noches fue como la oportunidad de demostrar ya en un programa de opinión. Porque sabes que en los noticieros, toda esta carrera que tuve en los noticieros de reportera, era más apegado al formato tradicional de los espacios de información, no de opinión. En el espacio de opinión tienes que dar tu punto de vista sobre las cosas. Entonces eso ya te hace explorar, profundizar, buscar realmente tu identidad como periodista, como ciudadana. Es un reto muy difícil y además te trae opiniones adversas y opiniones, bueno, sí, claro, opiniones que las respaldan. Pero me pasó una cosa muy curiosa. Yo paso del noticiero a buenas noches y he tenido, bueno, muchos afectos, mucho cariño, muchas cosas lindas, pero tenía muchos mensajes en el mail por responder. Y respondí uno viejísimo y este señor me decía, yo te admiro mucho y tal. Y yo, era como de un año atrás. Y yo, señor, discúlpeme que nunca le respondí el mensaje, cuánto le agradezco, este mensaje tan desprendido, tan generoso. Y me dice, no, ya no te admiro. Y yo, ah. Y yo, señor, me dice, no, porque él tenía su criterio. Claro, cuando tú estás en el formato de noticiero, das el qué, el cómo, el cuándo, pero cuando ya estás en un programa de opinión, dices tú para qué, das tu interpretación de las cosas. Entonces, él la puede compartir o no la puede compartir, y entonces ganas adversarios y ganas Claro, y además vas en caliente, estás en vivo y es conectar con tu cerebro instantáneamente y dar tu opinión y saber, oye, la tienes que dar con cierta delicadeza, con responsabilidad. Sí. Y además, bueno, uno es ciudadano, uno vive las cosas que están pasando en el país y tiene la fortuna y, de nuevo, la responsabilidad de compartir a través de una cámara, un micrófono, que es una cosa inmensa. Yo valoro y sagrada. muchísimo, de verdad. Mira, yo no bloqueo a nadie. Al principio tuve la tentación de hacerlo en el Twitter, porque de verdad que te colocan a veces algunas cosas, tú seguramente las habrás vivido, que te cuesta digerirlas. A mí no me ha pasado, pero yo las escribo. Te duele el estómago, tú también las escribes, es verdad. Sí. Pero sí te cuesta a veces, oye, eso de verdad es contra mí. Yo puedo generar esa reacción en una persona que me está viendo. Y al principio como que lo bloqueaba, sobre todo si eran groserías, ¿no? Mucho del lado oficial. Pero ahora ya no lo hago, porque incluso en eso, yo no sé si tengo como una vocación evangelizadora. Entonces les respondo, cuando me escriben un insulto, les respondo, mi amor, pero ¿por qué? Viva la reconciliación. Yo valoro mucho que me estés viendo, lo agradezco infinitamente, aunque tu punto de vista sea tan duro hacia el trabajo que yo realizo. Y recuerdo que una vez le coloqué palabras un poco duras a un tuitero. Él me dijo, bueno, que me empezó a colocar un montón de insultos. Y yo le dije, mira, quien insulta a una mujer es porque probablemente no sabe satisfacer a la suya. Y entonces, claro, fue como duro. Entonces él me responde y me pone, oye, Carla, me fregaste. Entonces, claro, pero ahí empezó como una amistad, le bajé ya la aprensión hacia mí, como que él dijo, bueno, por lo menos me respondió, ¿sabes? Ella quizás le coloqué algo muy duro y él habrá esperado, o quizás habrá esperado que yo lo insultara de vuelta, y yo no soy así. Mi forma de ser está muy alejada de eso, gracias a Dios. ¿Alguna vez has perdido los papeles? Porque uno también es humano y ha sacado, o sea, han logrado llevarte, como a mí, alguna vez seguramente han logrado también llevarme a un lugar donde uno no quiere estar, que es el de la confrontación. Exactamente. Además, irracional, porque uno también puede llegar allá. O sea, el asunto es que no debemos hacerlo, debemos controlarnos, tenemos que entender que hay que llevar a la gente a un lugar y a uno mismo, a ese lugar, a ese espacio donde uno pueda comunicarse e intercambiar ideas distintas. Mira, me ha pasado... Pero uno no es de hierro tampoco. No, claro que no, pero me han pasado cosas comiquísimas en el tráfico. Yo ahora soy más pausada en esta época, ¿no?, de mi vida, pero antes era más impulsiva. Entonces me ocurrió que estaba un señor atravesado en la vía y yo, quédate, pero quédate. Entonces, claro... ¡Tú no entiendes que llegaron las caraotas! Y el señor se aparta y yo me le pongo al lado como para seguir diciéndole, ¿no? Yo bajé el vidrio. Y el señor, ¡Carla! ¿Qué pasó? Una foto y yo, ¡claro! ¡Véngate! ¡Sacar la foto! Y así me han pasado miles
de cosas. Bueno, no sé, me ha ocurrido con invitados. Yo he madurado mucho, creo yo, a lo largo de estos 6 años en Buenas Noches, porque al principio, cuando venía un entrevistado, que los he tenido en 2 oportunidades, quizás las más difíciles, muy incómodos, que fueron a ganarse un puesto del otro lado o fueron a sacarte de sus casillas. Esa fue su misión cuando pidieron o el derecho a réplica o pidieron la invitación al programa. Sí lograban en esa época sacarme de mis casillas. Hay 2 programas bien emblemáticos de eso, pero después yo siento que como ya estás preparada, advertido, la experiencia hace que uno conquiste, pues nada, hasta sus propios defectos, ¿no? Tus propios demonios. Y tus propios, sí, tus propios demonios. Entonces eso fue lo que ocurrió. Gracias a Dios uno crece en la vida. ¿Cómo se reparten ustedes en Buenas Noches o sea, los caracteres? Porque son 3. Entonces, ¿cuál es el papel de cada uno? ¿Sabes qué es lo peor? Ajá. Que así como son en la pantalla, son en la vida real. Entonces no es que nos repartimos ninguno personaje, ninguno carácter. Ellos son así. Claro, porque puede haber alguna vez que los 3 tengan un mismo punto de vista sobre un tema, pero lo sabroso es verlos a uno abordar de una manera, Kiko de una forma, Roland de la otra. Pero es que eso es lo más bonito que tiene ese programa, que es honesto con la gente que lo ve. Nosotros no estamos allí haciendo ninguna pose o mira, vamos a decir esto, allí no hay libretos, allí no hay guiones. Nosotros llegamos muchas veces, yo llego más temprano, ¿no? Como a la más seriecita de los 3, pero ellos llegan muchas veces a 5 para las 10. Bueno, y de que por dónde creen que va la cosa o del tema central, pero generalmente el debate es sobre el tema más relevante del día, no sobre cómo lo vamos a abordar. A veces sí intercambiamos opiniones, mira, yo no estoy de acuerdo con eso, bueno, chévere, entonces tú dale por ese lado, yo estoy de acuerdo, entonces yo voy a defender mi posición. Nos ocurrió, hay un caso muy característico de ese programa con una fotografía que publicó un periódico con la que yo no estaba de acuerdo. Kiko la defendía la publicación porque era el ejercicio del periodismo y el periodismo tiene que publicarlo todo, desnudarlo todo. Yo decía sí, pero el periodismo tiene también que corresponder a los valores y una ética, pues. Sí, a la ética y a que somos seres humanos y no quisiéramos, yo no quisiera ver a mi padre expuesto cuando estuvo enfermo, expuesto ahí con unos tubos y una cosa, una foto. Entonces debatimos y el programa fue sabroso, ¿no? En esa oportunidad porque no pensábamos igual. Incluso a veces se pone tenso porque nosotros no estamos, como te digo, con pose. Tú a veces discutes y tú no estás, no, ya va, déjame calmarme porque estoy un poco alterada. Yo soy un sujeto muy dócil. Y soy muy dócil. No, si ahí te pones bravo, te pusiste bravo y bueno, y la gente sabe que no además que es un matrimonio donde ustedes 3 se ven todos los días, se ven un tiempo muy importante y es natural que surjan los roces. Sí, vale, y si uno pelea con los hermanos, si uno pelea con el vecino, con la mamá, no vas a pelear con 2 personas con las que has trabajado 6 años, llega un momento en que ya, ¡ay, otra vez, Kiko! Sí. Entonces... Ahora, te pregunto, ¿qué has aprendido con tantas entrevistas que has hecho en el tiempo? O sea, a la hora de conocer a tanta gente de distintos ámbitos, de farándula, de deporte, social, político. O sea, en esa actividad de estar entrevistando a alguien, ¿qué has aprendido tú con eso? Ay, he aprendido tanto porque... Primero que uno nunca termina de prepararse para hacer una entrevista. No es que has hecho entrevistas por 6 años o por 10 años, entonces ya te la comes y entonces sabes cómo hacer una entrevista. No, porque tú no conoces la personalidad de ese ser humano que se va a sentar en la silla de enfrente y quizás, bueno, te da 3 vueltas. Me ha pasado con algunos invitados, entonces uno cree que se la está comiendo y de repente él te hace aterrizar en tierra. Y lo más importante es prepararse mucho, estudiar mucho acerca de esa persona que vas a tener de invitado y además, bueno, el tema de la humildad, que yo no me peleo nunca con mi ego, gracias a Dios, mi ego está bien pisadito, escondido en un baúl, yo no tengo problemas con él. El tema de la humildad, ser así como tú te relacionas con la gente en la calle, ser igual en el programa, sin poses, sin exigencias, sin divismos. Yo creo que eso es lo que, no es lo que he aprendido, sino es lo que he intentado fortalecer a lo largo de mi carrera, porque yo quiero que la gente, cuando me vea en la calle, diga, ay, pero si ella es la misma. Claro. Ella no es que es un personaje allá y aquí es un ser humano y se ríe, se pone brava, polemiza y además se indigna con las cosas que pasan en el país, pero se indignaría igual en la sala de su casa. Claro, oye, y ya para despedir, porque estamos ¿Estoy hablando mucho? No, pero sabroso, oye, estás hablando muy bien. Después del 7 de octubre, ¿qué tipo de vida quisieras tener tú? ¿Quisieras tú al llegar a tu casa y salir de tu programa, que por supuesto seguirás teniéndolo? Cuando tú te recuestes así en esa mecedora que tienes, que ves frente al Ávila y se acercan los animalitos del bosque y todas las mañanas te cantan mientras tú preparas ese pay de manzana. ¿Qué tipo de respiro, de reflexión quisieras tener a partir del 7 de octubre? Bueno, yo quisiera que el 8 de octubre
bien temprano en la madrugada tuviera un motivo grande de celebración, el país entero, ¿no? Yo quisiera que el 8 de octubre fuera un día de fiesta democrática, un día de alegría, un día en el que no importa si salimos a la calle a festejar, quién tengamos al lado, nada, todos vamos a celebrar juntos porque va a ser ese el comienzo. Yo estoy confiada, tengo muchísima fe en que va a ser así, en que vamos a recomenzar como país, vamos a tener una oportunidad de progresar, de que cada uno de los venezolanos tenga las mismas oportunidades para triunfar en su vida personal y en la colectiva. Eso por una parte, ¿no? Y bueno, por la otra, hacer familia. Estoy deseosa de hacer familia, de tener una vida quizás un poco más llena de quietud, Claro, de tranquilidad, no de tantos sobresaltos y agobios, ¿no? Yo quisiera ya ir al mercado, hacer un mercado completo sin tener que estar danzando de uno al otro, porque además yo soy ama de casa también. Y quisiera tener una vida más tranquila, disfrutar a mi madre, bueno, que ya tiene su edad, disfrutar a mis hermanos, disfrutar a mis sobrinos, disfrutar a mis futuros hijos, disfrutar a mi esposo, mi futuro esposo. Claro. Y eso es lo que yo visualizo en este momento. Bueno. Una vida normal, de un ser humano, de una mujer normal que va a seguir amando su trabajo, va a seguir haciendo entrevistas y va a seguir defendiendo los derechos suyos y sus compatriotas, sus coterráneos, pero una vida ya más tranquila. Amén.